Hola chicos, soy David Boy, su gran amigo y compañero de teorías. Esta teoría se tratará de que Issei será hijo de Ares el 2 de la guerra. ¿Ves? Dicho esto, suscríbanse, dejen su me gusta y comentario, y ahora sí vamos con la teoría. Capítulo 3. Año 1700 después de Cristo. Ya habían pasado 200 años desde que Dios murió. Issei se ha dedicado a buscar el fantasma de Esparta por todo el mundo hasta que uno de sus siervos le dijo que se encontraba en la zona norte de Europa, donde era el territorio de la mitología nórdica y griega. Issei, al tener esa información, se fue. Ya cuando Issei había llegado al norte de Europa, se encontró con una cabaña rústica que parecía que le había construido hace poco entonces. Issei activó el Ghost Rider y cargó un gran ataque con el cual podría matar a un dios de baja categoría. Issei lo lanzó y al lanzarlo destruyó toda la cabaña sin dejar rastro alguna, pero de los escombros salió un hombre de piel pálida con un tatuaje de color rojo sangre que le cubría parte de la cara y llegaba hasta su torso, y en el ojo izquierdo tenía una cicatriz. También tenía una barba de chivo. Kratos diría: ¿quién eres y por qué me atacas? Issei diría: mi nombre es Issei God of War, el actual dios de la guerra e hijo de Ares, el anterior dios de la guerra. Kratos diría: así que vienes a cobrar tu venganza. Issei diría: así es, pero primero quiero saber el por qué. Kratos diría: por venganza en contra de tu padre por lo que me hizo. Issei diría: ¿qué fue lo que te hizo él? Kratos diría: hace mucho. Yo era un general del ejército de Esparta. Siempre que peleaba en una batalla siempre ganaba, hasta que un día nos enfrentamos al ejército de los bárbaros y mi ejército pereció. Y decidí venderle mi alma a Ares para que eliminara a mis enemigos, y así fue, y me convertí en su siervo más cercano, hasta que un día bajo su control me obligó a matar a mi esposa e hija. Y ahora que sabes la verdad, ¿qué harás? Issei diría: no haré nada, y desde el fondo de mi alma te pido que me disculpes a mí y a mi padre. Kratos diría: gracias, eres un gran hombre, dijo Kratos para luego desaparecer. Así Issei se fue del lugar con destino al Olimpo para poder hablar con su abuelo. Ya cuando Issei llegó, se dirigió a la habitación de su abuelo. Issei diría: abuelo, ¿cómo has estado? Zeus diría: muy cansado de este trabajo, pero me gusta. Issei diría: quería pedir tu permiso para dejar mi puesto como dios de la guerra. Zeus diría: claro, pero ¿por qué? Issei diría: es que quiero vivir mi vida y sentar cabeza. Zeus diría: me parece una excelente idea y espero que me des un bisnieto pronto. Así Issei se fue del Olimpo para vivir su vida. Año 2010 después de Cristo. Issei vagando por el mundo durante muchos años buscando la felicidad, hasta que en una noche Issei iba caminando por un parque disfrutando de la noche estrellada, hasta que iba pasando por un basurero y escuchó el llanto de un bebé, y a Issei le llamó la atención. Decidió ver qué provocaba el llanto, y cuando vio lo que lo provocaba pudo ver a un bebé de cabello negro alborotado, y Issei lo tomó en sus brazos. Issei diría: hola pequeño, ¿dónde están tus padres? Bebé diría: guajagagaga, dijo el bebé alzando los brazos hacia Issei. Issei diría: vaya, al parecer te dejaron solo, entonces yo seré tu papá y tu nombre será Goten, dijo Issei para irse del lugar. 9 años después. Se podía ver a un niño peli negro entrar en una habitación, y al entrar se acercó a lo que parecía una cama, pero en esa cama había lo que parecía ser una persona. Entonces el niño saltaría encima de la persona despertándola de golpe. Issei diría: Goten, te he dicho que no me despiertes así, dijo Issei un poco molesto. Goten diría: es que no despertaba así, si no lo hacía así no iríamos a la escuela. Issei diría: tienes razón, ¿ya te bañaste? Goten diría: por supuesto que no. Issei diría: ven, vamos a bañarte que ya se nos hace tarde. Así Issei se iría al baño para bañar a Goten y de paso bañarse él. Ya después de bañarse, Issei dejó solo a Goten para que se visitara, y para mientras él se fue a preparar el desayuno. Luego de unos minutos llegó Goten listo para ir a su escuela, y Issei le serviría la comida y Issei vería comer a Goten. Pensamiento de Issei: vaya, por fin logra la felicidad que tanto deseaba. Solo necesitaba tener a Goten en mi vida, pensó Issei mientras bebía agua. Goten diría: oye, papá, ¿cuándo me darás una mamá? Dijo Goten con gran inconsciencia, pero esa pregunta causó que
Issei escupiera toda el agua. Issei diría, ¿quién te dijo eso? Dijo Issei un poco alterado. ¿De quién le dijo eso a su hijo? Pero ya se hacía una idea de quién fue. Goten diría, fue Misato Sensei. Ella dijo que para que una familia esté completa se debe de haber un papá, una mamá y muchos bebés. Issei diría, ya sabía que fue esa señora, dijo Issei todo en susurro al recordar a la maestra de su hijo que le coqueteaba siempre que iba a dejar a Goten a la escuela. Goten diría, Misato Sensei tiene razón. ¿Cuándo me darás una mamá? Issei diría, eso lo hablaremos después. Por ahora vete a lavar los dientes. Luego de que Goten se fuera a lavar los dientes, Issei se quedó pensando en lo que dijo su hijo, pero no tenía tiempo, así que se fue a lavar los dientes ya después de que padre e hijo se lavaran los. Issei se fue con Goten a la escuela en la que asistía Goten, pero en la entrada de la escuela estaba la peor pesadilla de Issei, y esa era Misato Sensei. Issei diría, buenos días, Misato Sensei. Misato diría, Issei te he dicho que solo me llames Misato. Issei diría, ya lo sé, pero es la costumbre. Pero me tengo que ir, por favor cuide de Goten mientras no estoy. Goten diría, adiós papá, y recuerda que me prometiste que me darías una mamá, dijo Goten, provocando un escalofrío que recorría su columna vertebral. Pero una sonrisa de parte de Misato hacia Issei. Se iría a su escuela, que era la preparatoria Kuo, donde les considerado con el príncipe de Kuo junto con otro chico llamado Yuto Kiba, pero eso a Issei no le importaba. Pero esa academia era la base de operaciones de dos clanes de demonio. Según la información que recolectó, los nombres de esos clanes eran el clan Gremory y el clan Citri, pero Issei no le tomaba importancia y Issei llegó a su escuela y se fue a su salón para recibir su clase. Todo el día había pasado con normalidad sin ningún acto de movimiento por parte de los clanes de demonios, y Issei se fue a traer a Goten a su escuela. Cuando llegó pudo ver a Goten tomado de la mano de Misato Sensei. Goten diría, papá, gritó Goten con entusiasmo para saltar a los brazos de su padre. Issei diría, hola. Goten, ¿te portaste bien? ¿No le causaste problemas a Misato? Dijo Issei para recibir un gesto de negación por parte de Goten. Misato diría, para nada, Issei, él es un buen niño. Después de todo tiene un magnífico padre y una muy sexy, dijo a lo último un poco excitada. Al imaginarse al pelirrojo con ella en la cama, Issei diría, bueno, nos vemos mañana, Misato. Goten diría, adiós Misato Sensei. Así Issei y Goten se fueron a su casa para descansar de este día tan agotador para Issei. Una vez que los dos llegaron a su casa, llegó la hora de comer, donde Issei le hizo una lasaña que Goten disfrutó como todas las comidas que Issei le hacía. Después Issei llevaría a Goten a dormir. Él decidió salir un rato por la noche. Cuando Issei salió de su casa llevaba puesto unos zapatos de color negro con toques dorados, unos pantalones de color azul oscuro con una camisa rojo debajo de una chaqueta roja. Después de que Issei saliera de su casa, caminó sin rumbo fijo hasta que llegó a un parque y vio a un ángel caído matar a un humano, y Issei sacó las espadas del caos y se las clavó en el cráneo del ángel caído y vio el cuerpo del humano y vio que de este salió un orbe de color verde jade y se metió en el cuerpo de Issei. Issei se sintió mareado por un momento, pero después se sintió un poco cansado, así que no le dio mucha importancia. Cuando se iba a ir aparecieron dos círculos mágicos, uno de color rojo y otro de color azul. Del círculo rojo salió una mujer pelirroja, una pelinegra, una albina y un rubio, y del círculo azul salieron dos pelinegras. La pelirroja diría, mucho gusto, mi nombre es, pero es interrumpida por Issei. Issei diría, Rías Gremory, heredera del clan Gremory, Akeno, Himejima, Koneko, Toujo y Kiba Yuto, todos miembros del club del oculto y son acompañados por la heredera del clan Citri, Sona Citri, y su reina Tsubaki Shinra. Rías diría, ¿quién eres? ¿Y por qué sabes de nosotros? Issei diría, si quieren saber de mí los veré mañana en el club de lo oculto y mi nombre es, dijo Issei, pero es interrumpido. Sona diría, tú eres Issei God of War, uno de los mejores alumnos del salón 2B. Issei pensó, vaya, parece que saben de esta vida y no de la otra. Así Issei se fue a su casa y al llegar fue al cuarto de Goten y vio que Goten estaba muy inquietante y de inmediato supo que tenía una pesadilla. Y Issei se acostó con Goten y Goten de inmediato abrazó a su padre y se calmó al sentir el calor
que Issei le transmite y al día siguiente todo pasó con normalidad Issei dejando a Goten a la escuela después fue y el día pasó con normalidad Issei se fue a su casa con Goten. Y lo dejó con una niñera y Issei se cambió y se fue fin del capítulo 3. Gracias chicos por ver esta teoría suscríbanse comenten denle me gusta y espero que le guste este tipo de contenido chao.